teníamos un mensaje en el cual nos hacíamos notar que el Señor Jesucristo, al venir a predicar aquí a la tierra, fue una piedra de tropiezo para su pueblo de Israel, ya que la mayoría del pueblo de Israel no creyó en su doctrina y prefirieron seguir siempre en la forma de doctrina que habían tenido de sus padres y que era conforme a los ritos y las ofrendas que se ofrecían en aquel tiempo antiguo. Hoy en esta tarde vamos a analizar el otro aspecto que dejábamos inconcluso cuando leíamos aquel salmo donde dice que Cristo Jesús vino a ser la piedra del ángulo. Es la otra forma en que el Señor Jesús vino a quedar en esta dispensación de gracia que estamos viviendo en la actualidad. El Señor Jesús es conocido como la piedra del ángulo. ¿Por qué razón? Vamos a hacer uso de la Biblia, la palabra de nuestro Dios, para que nos haga comprender por qué el Señor Jesús fue conocido como la piedra del ángulo. Vamos a buscar Mateo capítulo 16, verso 13 y al verso 16. Mateo capítulo 16 y vamos a leer del verso 13 al verso 16. Dice así esta porción de las Escrituras. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note usted que cuando estuvo el Señor Jesús dentro de su ministerio en esta tierra, bueno, hacía una pregunta a sus discípulos en el concepto de que quién creían los hombres que era Él. Y la respuesta de sus discípulos era lo que creían aquellas gentes de su tiempo. Unos que era un profeta, otros que era alguien semejante a Jeremías, otros que Elías. Y así venía la observación que tenían de Él aquellos judíos que vivían en su tiempo. Y cuando les hace la pregunta a sus discípulos, el único que contesta realmente certero es el apóstol Pedro. Y le dice: ¿y vosotros quién dicen que soy? Y Pedro enseguida le contesta: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y con esto, pues bueno, el Señor lo toma en consideración a Pedro, esa respuesta que dio, y enseguida le hace notar estas palabras que siguen en el verso 17. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Vamos a detenernos aquí un poquito y analizamos este pasaje. Así que entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y bueno, algunas veces no logramos comprender por qué le dijo esto: no te lo reveló carne ni sangre. Nos quedamos a veces, como a mí me pasó en algún tiempo. Bueno, ¿qué querrá decir que no se lo reveló ni la carne ni la sangre? Realmente cuando el Señor hablaba estas palabras se estaba refiriendo al ser humano, que consta precisamente de carne y de sangre. Es decir, que la interpretación debería de ser: no te lo reveló ningún ser humano, ¿verdad? Esa es la forma de conocer. El apóstol Pablo también hacía mención de estas palabras
Y con eso podemos lograr entender aún mejor que se refiere al ser humano. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 1, verso 16. Gálatas capítulo 1, verso 16. Y vamos a encontrar esta mención igual de carne y sangre. Gálatas capítulo 1, vamos a leer 15 y 16 para que sea más entendible la lectura. Dice así: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Nuevamente vuelve a hacer uso de estas palabras el apóstol Pablo. Vamos a aprovechar un poquito. Dice el verso 15: mas cuando plugo a Dios. ¿Qué entendemos cuando dice cuando plugo a Dios? Agradó. Cuando agradó o le pareció bien a Dios. Eso quiere decir, para que comprendamos mejor la palabra de Dios. Cuando le pareció bien a Dios o cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Está hablando el apóstol Pablo aquí, haciendo referencia a que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para anunciar el mensaje de salvación. Y luego dice, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Yo tengo otra versión donde habla ya no de carne y sangre. Allí dice precisamente, no conferí con el ser humano. Déjame ver si esta versión lo dice y lo confirmamos mejor. A veces nuestras hermanas ahí traen una versión parecida a esta. No la trae. Bueno, ya se cansó de andar cargando tanto libro. Pero ahorita lo buscamos, déjenme ver si aquí está. Y es más comprensible. Ojalá que venga primero. Dice, voy a leer el verso 15 y 16. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles. Note usted que es más entendible esta versión. No fui a ver a ningún ser humano. A eso se refiere cuando hace esta, cuando habla de esta manera el apóstol Pablo. Cuando habla de carne y sangre se refiere al ser humano. Y eso mismo le hacía notar nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, o a Simón, como era conocido en ese tiempo. Simón, hijo de Jonás, le llama. Note usted que no le llama todavía como Pedro, porque enseguida vamos a ver algo concerniente a él. Bueno, volvamos a Mateo capítulo 16 y vamos a leer el verso 18. Verso 17, perdón. Ahí Mateo 16 y vamos a leer ahora el verso 17. Estoy haciendo un poquito de tiempo y tardándome en la lectura para que nuestros hermanos puedan buscarla y ponerla en la mano. Bueno, entonces dice el verso 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Note usted que una vez que Simón, hijo de Jonás, le había dicho quién era realmente nuestro Señor Jesucristo, el Señor reconoció las palabras de Simón o de Pedro y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quién, hermanos,
sino mi Padre que está en los cielos. Y enseguida, después de decirle que el Padre fue el que se lo reveló, le dice a Simón: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí en esas palabras surge una confusión a veces en las religiones que no han comprendido bien la palabra de nuestro Dios, porque toman por un hecho que cuando le dice: mas yo también te digo, Simón, que tú serás llamado Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hacen alusión que la iglesia está edificada sobre Pedro. Así es como se toma este texto. Creen que el Señor está haciendo alusión a Pedro y que le está diciendo: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y de ahí proviene esta doctrina que pues ha llenado el mundo, diciendo que Pedro fue el primer papa de la iglesia, porque en él está fundada la iglesia. Pero eso no es así. La palabra de Dios debemos de entenderla. Vamos a ver, le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí necesitamos poner algo en el pizarro para que se vaya comprendiendo mejor nuestro tema, que no haya confusión. Pedro en realidad significa piedra pequeña. Porque viene de la raíz griega, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, déjenme buscar primero antes un texto. Vamos a ver Juan capítulo 1, verso 42. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 42. Ya lo tenemos, dice así. Entonces, Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Aquí está el significado de Pedro. Pedro es en griego, y literalmente Pedro no es un nombre propio, o no era nombre propio hasta el momento en que se le da a Simón, hijo de Jonás, llamado Pedro. Es un apelativo, o como le conocemos, como un sobrenombre. Es lo que hizo el Señor Jesús. En ese tiempo del Señor Jesús era muy común que Él les llamara según el lugar de donde venía. Mire, por ejemplo, hablamos de María Magdalena y todos le conocemos así, María Magdalena. Pero ¿por qué se le conoce como María Magdalena? El Señor Jesús la nombró María Magdalena porque era una mujer que venía de la población de Magdala, y para que no se confundiera con las demás Magdalenas, con las demás Marías. Recuerde que estaba María, la madre de Jesús, la otra María, la mujer de Cefas, en fin, había varias mujeres llamadas Marías,
Y para que no se confundiera con ella y pudiera nombrarla de alguna forma, el Señor Jesús la empezó a nombrar como María Magdalena, es decir, que venía de Magdala. Otro ejemplo, se habla de ¿cómo se llama el que no creyó en el Señor Jesús? Tomás el incrédulo. Bueno, ¿cómo era conocido Tomás el incrédulo? ¿Cómo lo menciona la Biblia? Tomás el dídimo. ¿Ya se acordaron? Tomás el dídimo. ¿Qué quiere decir dídimo? Gemelo. Entonces tenía su gemelo, y para diferenciarlos, entonces le llamó así Tomás el dídimo, para diferenciarlos de los demás Tomases que había. Era muy común, y eso pasó con Simón, hijo de Jonás. Había varios Simones. Entonces, para diferenciarlo, bueno, tú vas a ser llamado Pedro, pero declarado en el griego, Pedro significa piedra pequeña. Y aquí en el verso 42 de Juan que estamos leyendo, le dice Cefas, que significa lo mismo, piedra. Piedra pequeña. Nada más que Cefas es de la raíz aramea, o del arameo, Cefas, y significa lo mismo, piedra pequeña. Y ya de ahí en adelante, Pedro se empezó a conocer de esta manera, como Simón Pedro, su nombre verdadero y el apelativo con el cual el Señor lo reconocía. Entonces, es la forma. Entonces, no usted. Y después de las palabras que leíamos en Mateo 16, para quitar la mala interpretación que hay, vamos a tratar de analizarlo. Y después le dice, verso 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Esto ya lo comprendimos cuando le dice el Señor, tú eres Pedro, ya lo comprendimos, que le está haciendo referencia a una piedra pequeña. Y cuando le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, esto tenemos que entenderlo. ¿Quién fue el que le reveló a Simón, hijo de Jonás, que el Señor Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quién se lo reveló? El Padre. El Padre. Haciendo alusión al Padre es cuando le dice, y sobre esta piedra, es decir, sobre la roca que es Dios, el que te reveló este secreto, sobre él va a quedar edificada mi iglesia. Así que estas palabras que siguen se está refiriendo a Dios el Padre, que fue el que le reveló el secreto a Pedro. Allí dice la Biblia piedra, sobre esta piedra. Hay otras versiones que no usan piedra, ya usan roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando dice sobre esta roca, se está refiriendo a Dios, el Padre. Vamos a anotar unos versos para que usted comprenda. Deuteronomio capítulo 32, versos 3 y 4. Deuteronomio 32. Note usted quién es llamada la roca. Deuteronomio 32, versos 3 y 4. Dice así: porque el nombre de Jehová invocaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos
son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Note la forma en que se hace notar a nuestro Padre Celestial. Se le hace notar como la roca. Él es la roca. Y a esa roca es a la que se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, en nuestro Padre Celestial. Otro texto, Salmo capítulo 18, verso 1 y 2. Salmo capítulo 18, verso 1 y 2. Salmo 18, verso 1 y 2 dice: amarte, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Nuevamente encontramos que el Padre Eterno es nombrado aquí en el Salmo por el salmista David como la roca y castillo mío, para invocar nuevamente a que el Señor Jesús se estaba refiriendo a Dios el Padre cuando le hace mención a Pedro que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Finalmente otro texto, segunda de Samuel 22, 47. Segunda de Samuel, capítulo 22, 47. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 47. Dice así este texto: viva Jehová y sea bendita mi roca, sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento. Note usted nuevamente cómo se hace alusión a nuestro Padre Celestial, como la roca. Y entonces con estos pasajes entendemos y comprendemos que las palabras del Señor Jesús, cuando le hace mención en dónde se iba a edificar la iglesia del Señor, queda constatado que es, se está refiriendo a la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, para que haya, y sin embargo la interpretación que se da es que el Señor Jesús le dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, refiriéndose a Pedro. ¿No hubiera sido más fácil que el Señor le hubiera dicho: y sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia? Y nos hubiéramos quitado de andar buscando cómo deducir la palabra de Dios. Pero era mucho más sencillo decirle: tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia, y nos quitábamos de problemas. Pero no, es que el Señor Jesús quería hacerle notar que realmente la iglesia quedaría edificada en esa base inconmovible, en ese cimiento que nadie puede mover y que es nuestro Padre Celestial. A eso te da. Bueno, entonces ya han visto que Dios es la base o el sostén de la construcción de la iglesia. Vamos a ver en el verso 19 de Mateo 16 que estamos analizando, ¿qué más nos dice ahí? Mateo capítulo 16. Aquí sigue otro aspecto que, bueno, voy a hacer comentario y todavía tengo un poquito de tiempo. Dice, en el final del verso 18, dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. En alguna ocasión hablaba yo con un hermano de otra secta religiosa, y ellos tienen como una norma que ahora la iglesia nuevamente empezó a cobrar vida en el año 1778, por ahí así, si no me equivoco.
Porque le hacía yo pregunta, bueno, y mientras tanto, porque según usted me dice que a partir del año 100 la iglesia quedó en tinieblas y oscuridad. Yo no entiendo qué me quiere decir con ese término, le preguntaba yo a él. ¿Qué me quiere decir cuando dice que la iglesia quedó en tinieblas y en oscuridad? Y me dijo, muerte, hermano, pues es tan sencillo entender que es muerte. Le dije, ah, caray, entonces la palabra de Dios está mintiendo, porque, a ver, veamos Mateo 16, verso 18. ¿Y qué dice ahí, hermanos, al final del verso 18? El diablo, Satanás, tiene en su poder la muerte y el infierno, ¿sí o no? ¿Y quiere decir que entonces la iglesia quedó en manos de Satanás? En algún momento, y me dijo, sí, hermano, a partir del año 100 la iglesia cayó en esas tinieblas y oscuridad. No fue sino hasta el año 1770 y tantos en que vino nuestro profeta Don Joaquín, y él fue el que sacó a la luz nuevamente la palabra del Señor. Pues la palabra de Dios quedó sumergida en la muerte, y entonces las palabras del Señor Jesús quedaron hechas trizas, no tienen ninguna validez, porque Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían, es decir, no harían sucumbir a la iglesia. Y usted me dice que sí, pues entonces ¿a qué tiene razón? ¿Quién tiene razón? Le dije. Y en ese momento ya no supo qué contestar, y es cuando le platico que ahí soy con la Biblia y la aventó en la mesa. ¿Fíjese hasta dónde se llega? Yo le hacía notar, es la palabra de Dios, no puede actuar de esa manera. Esta no es palabra de Dios, me dijo, es palabra de Dios únicamente cuando la toma nuestro profeta. Mientras tanto es un libro como cualquier otro. ¿Hasta dónde llega un fanatismo? No, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, como dice la Biblia, que una espada de dos filos. Pues así es la palabra de Dios, que hace mal, hiere a aquel que sabe de la verdad o que le provoca, lo que le provoca la verdad. Bueno, en el verso 19, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Otra mala interpretación. ¿Qué se entiende cuando se le dijo el Señor a Jesús, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Significa que Pedro está ya en los cielos esperando a todos los justos, y en cuanto llegue uno le abre la puerta, dale, pásale, aquí está tu residencia, ya tenemos preparado tu chalet donde vas a vivir. ¿Sí se refiere a eso? Porque todo tiene un simbolismo en la Sagrada Escritura. No se refiere, cuando dice que le dará las llaves del reino de los cielos, recuerden que las llaves que simbolizan, veíamos en las lecciones pasadas que tuvimos, tocábamos algo acerca de las llaves que se le dieron a Eliakim. Las llaves significan poder o autoridad. ¿Para qué, hermanos? Si alguien tiene llaves, ¿qué tiene el poder en sus manos? ¿Para qué? Para abrir o para cerrar, ¿verdad? Eso es lo que se le dio a Simón Pedro, las llaves del reino de los cielos, es decir, se le concedió el poder o la autoridad para abrir o para cerrar el mensaje de salvación. Eso es lo que significa que a Pedro se le haya dado las llaves del reino de los cielos. El Señor le dio el poder o la autoridad para que abriera la predicación del mensaje de salvación cuando fuera el momento indicado, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor le indicó: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuándo hizo uso el apóstol Pedro de las llaves que le dio el Señor Jesús, o de ese poder o de esa autoridad?
Abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y leemos en el verso 14 al verso 22. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Y así sigue el mensaje del apóstol Pedro. Este mensaje que fue el mensaje que dio el apóstol Pedro recién que terminaba el último día del Pentecostés, es decir, el día 50º de esa fiesta del Pentecostés, donde se reunían todos los israelitas a ofrecer sus votos que habían ofrecido al Señor. Iban a cumplir con esos votos y a presentar los primeros frutos de su siega. Entonces venían de todas partes, de todas regiones, y se juntaban en Jerusalén, y allí aprovechó el apóstol Pedro de que estaba a reunir toda esa multitud y les empezó a predicar el mensaje del Evangelio de salvación. Y note usted que este mensaje fue primeramente, ¿para quién dijimos? A los judíos. Para los judíos, para el pueblo israelita. Pero las llaves del reino o el mensaje de salvación, esa autoridad que se le dio al apóstol Pedro, iba encaminado a que también los gentiles tendrían que disfrutar de esta bendición de Dios. Y esta bendición de Dios llegó a los gentiles como 10 años después de la predicación al pueblo israelita. Abra su Biblia en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer del verso 44 al verso 48. Esta porción que vamos a leer de las Escrituras se refiere a que Pedro fue enviado a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, pero que era piadoso, y hacia él fue el mensaje del Evangelio, es decir, era gentil, para que lo comprendamos. Para allá fue ordenado por el Espíritu de Dios. Leemos verso 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí fue derramado el Espíritu Santo de Dios ahora, ya no sobre los israelitas, sino ahora en el pueblo gentil.
Y de esta manera es como recibieron el mensaje de salvación y fueron anexados a la iglesia de Dios, que había sido constituida por todos aquellos judíos que habían creído y que fueron cuántos hermanos. 144.000. Hacia esos 144.000 fueron anexados todos estos que siguieron entrando hasta el día de hoy por el mensaje de salvación. Vamos a ver Efesios 2:20 al 22 y vamos a anotar toda esta predicación en base a que se formuló. Efesios 2:20 al 22. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Así que note usted cómo es que fue creciendo la iglesia. Dice que siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. El Señor dejó esta encomienda a sus apóstoles y posteriormente siguió la encomienda para todos los demás. Y el Señor Jesús, ¿cómo quedó establecido dentro de este fundamento? Según el verso 20, la principal piedra del ángulo. Como la piedra del ángulo, que es lo que estamos haciendo notar. Vamos a ver por qué razón el Señor Jesús es la piedra de ángulo. Esto quiero que quede claro, hermanos, porque muchos piensan que en el Señor Jesús, que es la roca también, es donde quedó edificada la iglesia. Pero ya hicimos notar que no, es sobre la base que es nuestro Dios. Y el Señor Jesús cumple otro propósito, que es la principal piedra del ángulo. Vamos a ver, aquí hay una pared, para que se entienda. Y aquí hay otra pared. Esta pared simboliza a los judíos. Esta pared simboliza a los gentiles. Pero para que no se caigan estas paredes, ¿qué se necesita hacer? ¿Cómo conocemos ahora el ángulo? Un castillo. Un castillo. Aquí en medio, aquí esta parte es, en la antigüedad se le conocía como piedra de ángulo o angular, como dice nuestro hermano. Nosotros hoy en este tiempo, como es colado, ya lo notamos como un castillo, ¿verdad? Pero esto es lo que hizo el Señor Jesús: unir tanto a judíos como a gentiles, unificando los dos en uno. Y eso lo dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver Efesios. Bueno, antes que nada vamos a ver unos pasajes. Juan capítulo 4, verso 9. Evangelio según San Juan. En su capítulo 4. Y vamos a ver el verso 9. Y va usted a notar lo que dice la mujer samaritana al Señor Jesús, que se acercó para pedirle que le diera agua de pozo. Verso 9 dice así: y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Es decir, que había siempre una pugna entre los judíos y los gentiles, para que se entienda. Aquí nombra samaritanos porque son de otra nacionalidad que no es la judía.
entonces no podían unirse, siempre había esa pared intermedia que los dividía, porque era una afrenta que el judío pudiese dialogar con los gentiles. Así le recriminaron a Pedro cuando tuvo la visión de aquel lienzo: ¿cómo tú, siendo judíos, te juntas con los gentiles? ¿Verdad? Y el Señor les respondía: el Señor me ha enseñado que no llame yo común o inmundo a ninguno, porque lo que Dios limpió no se debe de llamar inmundo. ¿Verdad? Esa era la pugna que había entre judíos y gentiles. Y vamos a ver este pasaje que les estaba yo mencionando. Hechos capítulo 10, verso 28. Hechos 10, verso 28. Dice así: y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque había esa afrenta, había esa consigna de que nada más los únicos que eran limpios en ese tiempo eran los que habían recibido la circuncisión. Los demás eran hombres comunes o inmundos, porque no estaban limpiados por medio de la circuncisión. Y esa era la pared intermedia que habla la Escritura. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 11 a 15. Efesios capítulo 2. Y leemos del verso 11 al verso 15. Dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Note usted que las palabras del apóstol Pablo en este sentido hacen notar que nosotros que éramos gentiles estábamos ajenos a las promesas del pueblo de Dios y alejados de la república de Israel y sin Dios y sin promesa en el mundo. Pero gracias a Cristo Jesús, que fue el que pagó para que fuésemos limpios de nuestros pecados, nos hizo acercar juntamente con ¿cómo les dije? De la oliva, la buena oliva, que son los 144,000. Una vez que el Señor pagó con su sangre esa maldad que había en el pueblo gentil, pudimos unificarnos a esa buena oliva. Y de esa manera conjuntar de los dos, dice la palabra de Dios, de los dos, es decir, de ambos pueblos, del judío y del gentil, un solo pueblo. Ahora ya no es conocido ni judío ni gentil. Ahora el nuevo pueblo que surgió de la unión de judíos y gentiles es la iglesia de Dios. Estos dos forman la iglesia de Dios, de la cual debemos sentirnos orgullosos de pertenecer, hermanos. Créame que cuando hay pláticas al respecto, con una facilidad que podemos hacer. Mire, hace apenas unos días estuve platicando nuevamente con el hermano Memo
y hacíamos algo de observación hacia este respecto. Me decía, es que solo hay una iglesia. Y bueno, ellos no toman en consideración iglesia. Digo, hay una sola congregación. Le dije, sí, hermano, ¿y cuál es esa congregación? ¿Por qué se la adjudican ustedes? ¿Verdad? Ustedes dicen que son la congregación de Dios, basados en Isaías, pero esa forma de que ustedes entienden congregación de Dios, si usted ve, cuando dice, vosotros sois mis testigos, ¿a quién se lo está diciendo? A los apóstoles. Se lo está diciendo al pueblo judío, al pueblo israelita. Allí en Isaías 43, verso 8, parece ser, dice, vosotros seréis mis testigos sobre la faz de la tierra. Y este título se lo han adjudicado los testigos de Jehová, diciendo que ellos son la congregación de Dios. Pero si notamos, este título es para el pueblo judío, para el pueblo israelita, congregación de Dios. Pero para este tiempo, ayer en primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, vamos a ver cómo dice, primera de Timoteo capítulo 3 verso 15. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 dice de esta manera: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Le comentaba yo al hermano Memo, note usted que la palabra de Dios es muy enfática al respecto. Llámese como la manejan ustedes o como la menciona la escritura versión antigua. Ahí su Biblia dice congregación de Dios. No habla de testigos de Jehová. Discúlpeme, pero allí no habla de testigos de Jehová. La congregación de Dios debe de llamarse iglesia de Dios, porque así está manifiesto y dice columna y apoyo de la verdad. Y cualquier nombre que se le ponga así, sea el más bonito que haya sobre la tierra, pero que no sea este, no es bíblico, no tiene asentamiento en la palabra de Dios, no es verídico, es una falsedad. Disculpen, hermano Memo, pero es la palabra de Dios. Le dije, nada más, otro ejemplo, hermano, para que usted comprenda. ¿Cuál fue la iglesia que persiguió Saulo de Tarso? Dígame cuál es. ¿Esa es la congregación de Dios? La congregación, no los testigos de Jehová. ¿Ve? Note usted esto, hermano. El nombre de la iglesia o de la congregación debe ser así: congregación de Dios, como ustedes lo mencionan, o iglesia de Dios. Y de esta manera es como es conocido. Pues esto es lo que el Señor Jesús vino a quedar en una forma certera según la palabra de Dios. Veíamos que desde los Salmos estaba previsto que el Señor sería la piedra, la principal piedra del ángulo. Y luego leíamos con el apóstol Pedro en su capítulo 2 que también la piedra que los edificadores desecharon, esta vino a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque vino a cumplir con la misión de unificar a su pueblo Israel con el pueblo judío, y de estos dos pueblos se conjuntó a la iglesia de Dios. Él quedó como esa piedra de ángulo uniendo esas dos dispensaciones. Pues hermanos, este es el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.